va a ser basada en Romanos 6, del 1 al 13. Así que por favor, si nos preparamos para poder, lo buscamos, y con un amén, por favor, podemos todos ponernos de pie y vamos a leer los versículos y ya oramos y nos preparamos para poder recibir la enseñanza. Romanos 6, del 1 al 13. Voy a leerlo, ya ustedes con la mirada lo pueden seguir, ¿sí? ¿Iniciamos? ¿Ya estamos listos, hermanos? Amén, amén. Muy bien. Dice, muertos al pecado. Y nuestro tema de hoy dice, el carácter cristiano incluye morir en Cristo. Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos al Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén, amén, mis hermanos. Vamos a hacer una oración para poner en manos esta enseñanza. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios, Padre bueno, Padre amado, lleno de bondad. Señor, mi Dios, aquí estamos, mi Dios. Poniendo, Señor, nuestros corazones, Padre, para escuchar tu palabra, Señor. Para que, mi Dios, seas tú hablando, Señor, a través de esta enseñanza, Señor. En donde nos dices que tu carácter incluye morir contigo, Señor. Padre, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, Señor, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, no mi carne hablando, Señor, si yo me someto, Padre, a tu Espíritu Santo, Señor, que me dé la iluminación para poder transmitir, Señor, lo que tú le hablas a tu pueblo el día de hoy, Señor, lo que tú nos hablas, Padre, poder entender que es una muerte en Cristo también, Señor, porque tú, mi Dios, Padre Dios, bueno, Padre Dios amado, Señor, tú moriste por nosotros. Señor, fuimos crucificados juntamente, Señor, todo el pecado, Señor, todo lo que es morir en Cristo, Señor, vamos a ver una relación de lo que significa, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, en tierra fértil, para que pueda dar, Señor, resultados, Señor, que entra hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, me pongo en tus manos, mi Dios, e iniciamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomamos asiento, hermanos, por favor. Dice, esos versículos son uno de los más importantes de la Biblia, sobre nuestra participación por la fe en la muerte de Cristo. Aquí aprenderemos grandes lecciones sobre nuestra santificación. El versículo 1 comienza con una pregunta, donde Pablo anticipa, ¿qué va a responder al asunto de no abusar de la gracia divina? Es importante aprender que las respuestas a las grandes preguntas del hombre están en la palabra de Dios. Así, hermanos, que si nosotros tenemos duda de lo que el pasaje número 1 nos está diciendo, Señor, a través de la palabra, es como nosotros vamos a quitar toda duda para que pueda ser alumbrado, Señor, y no pueda decir como dice, ¿qué pues permaneceremos en pecado para que tu gracia abunde? Dice Pablo en el versículo 2, de ninguna manera.
Dice, la segunda interrogancia de ver el círculo es, ¿acaso debemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Debemos dar rienda suelta a la naturaleza pecaminosa que hay entre nosotros, pensando que la gracia de Dios va a abundar a nuestro favor? Pablo ya había escrito en Roma, en el capítulo 5, versículo 20, dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por tanto, algunos decían que debían hacer males para que vinieran bienes. En verdad, una conducta así fuera de la contradicción del Evangelio. No podría ser así porque contradice la verdadera realidad de lo que dice el Evangelio y de lo que nosotros tenemos que dar como resultados de morir en Cristo. El versículo 2 es la respuesta a la interrogancia del versículo 1. Pablo enseña que en ninguna manera debemos pensar que la gracia divina es un premio o una conducta pecaminosa. La palabra aquí revela que no es posible haber muerto al pecado y todavía vivir en él. Realmente vivir en el pecado es contra la naturaleza de la vida que Cristo nos ha dado y del significado de su muerte en la cruz. Debemos de aprender que la vida cristiana es una participación con Cristo en su muerte. Cuando Él murió legalmente, nosotros estábamos en Él al morir. Cristo murió al pecado que llevó a su cuerpo, por tanto nosotros hemos muerto al pecado juntamente con Él. El apóstol Pablo dijo que Él estaba crucificado juntamente con Cristo, como lo menciona Gálatas 2:20. Así dio a entender la participación de los creyentes por fe en la muerte del Señor. Todo creyente debe de entender que una conducta pecaminosa produce culpa, vergüenza y expectación de juicio. Por tanto, la recomendación divina es que andemos en santa y piadosa manera de vivir, como lo menciona 2 de Pedro 3:11. Muy bien, hermanos, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, es imposible que perseveremos en el pecado. Dice, persistir en una vida de pecado sin arrepentimiento ni cambio de comportamiento. Es imposible que nosotros no tengamos un cambio de comportamiento. Es imposible que nosotros, al ver reflejado lo que incluye morir en Cristo, al ver reflejado lo que incluye, como lo dice ahorita, lo que leímos en el versículo 1, donde dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Dice, porque la vida del creyente es una vida de la cual nosotros tenemos que estar muy conscientes que debemos de vivir un comportamiento ya porque nosotros, nuestro viejo hombre ya murió. Fuimos muertos y sepultados con Cristo, resucitados a una nueva vida. Entonces, tenemos que vivir una vida que donde día con día nuestro diario vivir, nuestro comportamiento sea unido con Cristo. El centro del texto de la fe que salva nos une a Cristo y debido a la unión con Cristo somos progresivamente transformados. Es importante, hermano, que a través de nuestro diario vivir tengamos nosotros una vida en unión con Cristo, una vida y una relación diaria en nuestros devocionales, en una relación personal con el Señor para que nosotros podamos dar muestra y demos el reflejo y el fruto de lo que verdaderamente es una transformación y podamos ver reflejado que el viejo hombre murió y somos ya hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Dice, debido a la unión con Cristo, somos progresivamente transformados por el poder del Espíritu para que cada vez nos parezcamos más a Él, menos a nosotros. Dice, porque la misma gracia de Dios que perdona nuestros pecados también nos liberta de la esclavitud del pecado. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Nosotros no podemos ser los antiguos, vivir en la vieja naturaleza, en el viejo hombre, porque nosotros ya fuimos liberados, nosotros ya fuimos libertados. No hay esclavitud. Cristo ya fue crucificado por nosotros. Ya llevó Cristo Jesús nuestros pecados en la cruz. Entonces ya no se enseñorea más el pecado en nosotros, más sin en cambio el pecado no tiene gobierno sobre nosotros, ni hay esclavitud en nosotros hacia el pecado, ¿sí? Dice que para que podamos vivir para Él y podemos morir en santidad, muertos y sepultados con Cristo, resulta una manera
una nueva vida. Es lo que menciona el Romanos 1 y 2. Vamos a ver Romanos 3, versículo 3 y 4, a donde dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de como que Cristo resucitó en los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. El simbolismo, hermanos, del bautismo simboliza nuestra participación en la muerte de Cristo, hermanos. ¿Sí? Dice, el versículo 3 pregunta a los creyentes: si aún no saben el significado real del bautismo cristiano, la palabra de Dios está escrita para enseñar, como dice Timoteo 3:16. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Así es, la palabra de Dios está escrita para enseñar, y si ella puede hacer sabio al hombre para la salvación por la fe, que es Cristo Jesús. Como lo dice también en 2 de Timoteo 3:15, esa misma palabra nos revela que cuando fuimos bautizados en Cristo, fuimos partícipes de su muerte a través de la fe. Es importante recordar que el bautismo en agua es una ordenanza del Señor, como lo menciona también Marcos 16:16. Mas no se debe bautizar a quienes no entienden el significado. Antes de recibir el bautismo, el nuevo creyente debe ser instruido en cuanto al sentido que tiene esa ordenanza. Pablo señala que el bautismo es un símbolo de la muerte del Señor, por tanto debe administrarse a las personas que voluntariamente han renunciado a la antigua manera de vivir. El bautismo, hermanos, simboliza una participación de la muerte de Cristo. Verdaderamente, cuando nosotros tomamos la decisión de ser bautizados, nosotros tenemos que tener presente en ese momento el compromiso y lo que entendemos, lo que resulta verdaderamente un bautismo. El poder nosotros entender lo que representa el bautismo y de lo que es la muerte en Cristo y ver ser un símbolo de que es muerte y resucitación también por nosotros, también implica que nosotros podamos hacer un compromiso real y verdadero delante de Dios. Dice que quien no lo pueda entender, que tenemos que ir hacia las Escrituras, porque es cuando nosotros nos damos cuenta aquí a través de ellas qué es verdaderamente el símbolo del bautismo. Vemos mucho que en diferentes lugares, incluso hay iglesias que van a ser bautizados hermanos y en su momento dicen: ¿quién quiere ser bautizado? Levantan la mano y en ese momento hay bautismo. No es así, hermanos. Tenemos que entender verdaderamente lo que simboliza un bautismo. Verdaderamente es lo que simboliza el poder morir, ser sepultados y volver a nacer de nuevo. Cuando uno entiende esa parte, es después de ser bautizados del símbolo que uno entiende que es imposible que uno vuelva a seguir seguir llevando una vida equivocada. Entonces, si no lo entendemos de esa manera, cualquiera puede pasar a las aguas y salir igual y no tener en mente, pensar que verdaderamente es un cambio que debe de ser transformado por medio de Cristo. Ahora, el hecho del bautismo que sea en Cristo no significa que se administre solo en el nombre de Jesús, sino que en esta relación con lo que Él hizo en la cruz al morir por nosotros. En el versículo 4, Pablo dice que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. Esto hace claro que la forma del bautismo cristiano es por inmersión, o sea, es sumergirnos para que sea una sepultura a la vida pasada. Es el símbolo de que es una sepultura a la vida pasada para poder nacer de nuevo en mente, en corazón, en disposición y en compromiso para con Dios. Dice, por tanto, nosotros no podemos seguir pecando, no podemos seguir faltando de igual manera. Es el mismo cuerpo de Jesús que fue sepultado. Cuando el hombre es salvo, experimenta esa muerte de Jesús y renuncia para siempre a su estatuto anterior de pecador.
Cuando nosotros podemos entender el simbolismo de lo que significa el bautismo, verdaderamente entendemos, comprendemos y hacemos el compromiso del Señor, porque entendemos que el viejo hombre murió y que el pecado quedó atrás. Dice, la segunda parte del versículo 4 nos recuerda que Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo inmortal, sin ninguna relación con el pecado. Dicha resurrección fue un acto de la gloria de Dios. La Biblia dice que Él fue crucificado en debilidad, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual modo, nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder, por el poder de Dios, para que veamos y aprendamos lo que dice el apóstol en Romanos 6:4, que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también debemos vivir en la vida, una vida nueva y gloriosa, y con el poder de Dios debemos estar agradecidos al Señor por su evangelio, porque esto nos ofrece una victoria para el pecado. El Señor nos hace victoriosos. Nosotros ya no tenemos, el pecado ya no gobierna nosotros, ya tenemos la victoria nosotros en Cristo Jesús. En el nuevo viejo hombre crucificado juntamente con Cristo, como lo menciona el versículo 5 y 6, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado justamente con Cristo. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para el cuerpo del pecado, se ha destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado. Aquí nos hace mención en el versículo 5 y 6, dice, Romanos 6 nos confirma el cambio radical que se produce cuando conocemos a Jesús. En el versículo 1 establece que fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Ahora ese plantar no es un acto imaginario por parte de los creyentes, más bien es una obra de Dios. Dios nos puso en Cristo y cuando Cristo murió nosotros también morimos, como Dios nos plantó con Cristo. Es la semejanza de su muerte. Entonces su muerte causó muerte a un constante vivir en el pecado, por tanto, en su resurrección, de modo que la resurrección física produce nuestra resurrección espiritual. Todo hijo de Dios debe mostrar ser agradecido por la nueva vida que Dios nos ha dado en su gracia. El versículo 6 nuevamente apela al conocimiento que se recibe de la palabra. Ahora, aquí esa misma palabra nos muestra que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Para Dios esta verdad es un hecho y el Espíritu Santo quiere que sea también una realidad para nosotros. Así como nacemos en Adán, en el sentido que heredemos el pecado de lo suyo, ahora sí también estaremos en Cristo y somos partícipes de los beneficios de la crucificación, como lo menciona Romanos 5, 12, 17 y 19. En la mesa de un carácter cristiano ideal sirve mucho saber que Dios nos mejoró nuestro viejo hombre. Dios no lo mejoró, sino juntamente con Cristo una nueva vida somos en la carne. Lo debemos vivir en la fe del Hijo del Hombre, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Lo menciona Gálatas 2:20. Por tanto, la conducta de los creyentes debe ser acorde a esta verdad. No sirvamos más al pecado, debemos entender que la expresión del cuerpo del pecado puede referirse al hombre que está bajo control total del pecado. Hermanos, en estos versículos nos hace entender la responsabilidad que nosotros tenemos. Dice que no se trata de estar ya libres de errores y hierros, pero sí venimos a ser libres de pecado y no viviremos bajo su esclavitud, porque sucedía como sucedía antes de conocer a Cristo. Dice, frente a las tentaciones. Sé que las tentaciones nos asaltan día con día, pero es bueno recordar que Cristo nos ha dado el poder de no servir más al pecado. Esa libertad es parte importante del carácter del cristiano.
Podemos tener tentaciones, sí, efectivamente, pero tenemos la certeza de saber qué es lo que ya no podemos practicar, qué es lo que ya no podemos hacer. Podemos entrar a lo mejor en alguna tentación, podemos entrar a lo mejor en algo que se nos presente desde lo laboral, personal, incluso nuestros comportamientos diarios, nuestra manera de ser diaria, pero no podemos dar rienda suelta a eso, sino debemos de dar verdaderamente frutos de que nuestra persona cambia, verdaderamente frutos de lo que estamos siendo nuevos, unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos al versículo 7-9 y dice, al morir con Cristo viviremos también con Él. El versículo 9 constituye un argumento convincente sobre nuestra libertad en el pecado. Aquí se enseña uno de los resultados más precisos de participación de Cristo en su muerte. Pablo dice que Él ha muerto y el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Había un pensamiento muy conocido entre los rabinos judíos que decía, la muerte paga todas las deudas. Si esta fuera el sentido de morir y ser justificado del pecado, entonces, cuando aceptamos por fe nuestra participación con Cristo en su muerte al pecado, ya no debemos nada a la justicia de Dios. Recordamos que el pecado es una deuda para con Dios, pero cuando aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos justifica y tenemos paz para con Él. Lo menciona Romanos 5:1, pero Pablo presenta un argumento aún mayor al revelar que cada creyente debe tomar la decisión de no vivir más en el pecado. Cuando un hijo de Dios ya no disfruta pecar, es evidente que el poder de pecado en su vida está vencido y que ha sido justificado del pecado. ¿Cómo podemos darnos cuenta, hermanos, que estamos dejando la vieja naturaleza? Cuando el hecho de seguir comportamientos, cuando el hecho de seguir en nuestra carne nos incomodan ciertas cosas que hacemos y que de inmediato nos arrepentimos y decimos, Señor, haz el cambio. ¿Cómo nos damos cuenta que queremos, que verdaderamente estamos dejando morir al viejo hombre? De esa manera. Si nosotros nos acomodamos en el pecado, si nosotros nos acomodamos en la falta, si nosotros seguimos practicando día con día en nuestro diario vivir ciertas cosas, este tipo de situaciones, es señal de que no estamos muriendo en Cristo. Porque de muchas maneras le fallamos a Dios, de muchas maneras día con día. Tenemos verdaderamente que dar un fruto de lo que hay, de los cambios que está viendo en nosotros. No podemos poder seguir practicando de lo que Dios ya nos liberó, de lo que Dios ya nos hizo libre, de la esclavitud que nosotros teníamos. Estamos hablando de caracteres, estamos hablando de maneras a lo mejor explosivas de ser, estamos hablando de incluso de temperamentos que luego nosotros tenemos, estamos hablando de siendo los mismos de antes, del pueblo a lo mejor en el sentido de seguir siendo incluso en nuestro diario vivir malagradecidos con el Señor y siguiendo siendo un pueblo el cual da rienda suelta a lo que éramos antes y no damos fruto de lo que verdaderamente Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, hermanos, si estamos cómodos practicando lo mismo que hacíamos antes, si estamos cómodos siendo lo mismo que éramos antes, entonces verdaderamente nos estamos dando cuenta que no está un verdadero cambio en nosotros, sino que seguimos alimentando, seguimos siendo los mismos de antes y sería engañarnos a nosotros mismos. Hagamos un análisis verdadero de que si es verdad que estamos dejando al viejo hombre, de que verdaderamente si estamos nosotros siendo confrontados día a día de lo que ya no tenemos que hacer. Dicen que si no duele, incluso cuando uno hace ejercicio, si no duele no da resultados. Hermanos, queridos hermanos, si no nos está doliendo el hecho de no cambiar nuestra manera de ser, si no nos está doliendo de no cambiar verdaderamente quiénes somos y las luchas que estamos teniendo día con día, no hay cambio. Porque nos acomodamos, porque nos acostumbramos a fallar, porque nos acostumbramos verdaderamente a lo que estamos haciendo, de toda índole. Si estamos en el trabajo, nosotros no podemos hablar como hablan en el trabajo, no podemos nosotros dar un testimonio ahí de ser iguales que ellos, no,
Nosotros queremos que dar un cambio verdadero, de que el viejo hombre, incluso dentro de los trabajos hay empresas donde tenemos, o hay hijos de Dios, hay muchos años que están trabajando ahí, cuando verdaderamente dicen, bueno, ¿qué le pasa? Ya no habla como antes, ya no dice las cosas que decía antes, está cambiando. Entonces ahí damos un verdadero testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, en el trabajo, en nuestra vida personal también, hermanos. Miren que somos confrontados en casa también, incluso en nuestro carácter, en el carácter verdadero, que luego muchas veces somos con caracteres explosivos. Cuando cerramos nuestros labios y decimos, no voy a contestar, no voy a decir esto, y te duele no hacerlo porque lo practicabas antes, y nos duele no hacerlo porque sí lo practicábamos. Cuando dejamos de hacerlo es cuando verdaderamente sentimos que sí, está doliendo ser el mismo de antes. Cuando incluso guardas silencio, callas y dices, Señor, deténme porque ya no soy la misma persona con la cual yo me respondía, ya no soy la misma persona a la cual discutía, ya no soy la misma persona a la cual, si tú dices esto, una cosa yo te contesto dos, ya no somos las mismas personas, ya no somos las mismas personas en casa, pero tampoco en la iglesia, ya no somos los hermanos que murmurábamos antes, ya no somos los hermanos que nos prestamos a divisiones, ya no somos eso. Cristo ya nos liberó, Cristo ya nos hizo libres, ya no podemos seguir practicando. Antes lo hacíamos a lo mejor por ignorancia. Hoy la Iglesia Bíblica del Valle nos está enseñando a poder estudiar y llevar en práctica lo que verdaderamente estudiamos. Podemos ser muy leidores, podemos ser muy conocedores, pero si no estamos verdaderamente llevando un cambio en nuestras vidas, no has entendido. No hemos entendido lo que significa morir en Cristo. Tenemos que huir verdaderamente. Tenemos que, en ciertas situaciones, no te puedes quedar. Dice, huye y Él huirá de nosotros. Tenemos que huir. Si vemos que en el entorno hay situaciones que conocemos, que el viejo hombre se quedó atrás, pero que aún seguimos luchando, huye de eso. Huye, tenemos que nosotros reconocemos en nuestra vida personal cuáles son nuestras debilidades. ¿Cuál es el viejo hombre que ya quedó ahí sepultado, muerto? ¿Cuál es la nueva Candelaria que nace, que nace al morir con Cristo y al ser resucitada en Cristo? Reconocemos, yo sé cuál es mi debilidad, yo sé a lo que me enfrento día con día y no me quedo, huyo, salgo de ahí. Entonces cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y también sabemos y tenemos que reconocerlas y huir, porque verdaderamente es una lucha constante. Es una lucha constante, día a día, el poder luchar y no poder regresar al viejo hombre, sino por el contrario, dar frutos de lo que verdaderamente somos. No podemos engañarnos a nosotros mismos, hermanos. No podemos. Uno verdaderamente se mira y dice, no he cambiado, simulo algo que no soy. He aprendido, he leído, hoy en día leo más, hoy en día desarrollo más. A muchos nos cuesta trabajo, a muchos nos cuesta más, a otros no se les facilita. Gloria a Dios, Dios hará, Dios es el que da ahí la iluminación para que podamos tener el discernimiento y poder entender y aprender todos juntos. Pero verdaderamente somos el viejo hombre, ya murió, o verdaderamente dejamos. Dios no es un Dios que diga, ya fue muerto y parte de lo que quedó. Hay ciertas partes de nuestra área, de nuestra vida, que puede decir, con esto ya luché, esto ya terminó, pero esto sigue aún vivo. No, es muerte completa, muerte total. Y de lo que no hemos muerto, tenemos que luchar para que así podamos nosotros vencer al pecado. El pecado no tiene dominio sobre nosotros. El pecado no tiene esclavitud porque nosotros ya fuimos libres en Cristo, hermanos. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 9, nos hace saber que tras su resurrección, Cristo jamás volverá a morir. La muerte no se enseñorea más en él. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, dio a entender que cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, los soltó de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo menciona Hechos 2:24. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Hechos 2:24. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Amén. En realidad, Cristo es el amor de vida.
Todos los muertos que Cristo resucitó durante su ministerio público volvieron a morir. A diferencia de ellos, Cristo resucitó, ahora vive por los siglos de los siglos, como lo menciona Apocalipsis 1:18. Igualmente sucede con nosotros. Si permanecemos unidos en Cristo, disfrutamos la vida eterna en Él. Si verdaderamente nosotros permanecemos en Cristo, en unión con Cristo, podemos también disfrutar una vida eterna, morir al pecado y vivir para Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, pero sí somos esclavos de Cristo. Ya no somos, Dios nos liberta, Dios nos hace libres de la esclavitud del pecado, pero nos compró a precio de sangre. Somos esclavos de Cristo y al ser esclavos de Cristo no tenemos la libertad de poder hacer lo que queremos. Esa misma esclavitud de Cristo nos hace ser libres y poder nosotros disfrutar de una verdadera libertad en Cristo Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre. Él nos compró, Él nos libertó y por medio de lo que Dios nos hace, de lo que Dios nos compra, de ahora ser esclavos de Cristo, porque verdaderamente fuimos comprados a precio de sangre por Él, no nos da libertad para poder hacer lo que queremos, sino por el contrario, una vida de obediencia, una vida sometida a Cristo, es la que nosotros tenemos que llevar. Vamos cuando dice que Cristo murió al pecado y murió una vez por todas, lo menciona en el versículo 10 y 11. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto en vive para Dios vive. Así también vosotros consideráis muertos en el pecado, pero vivos en Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el versículo 10, Pablo nos presenta a Cristo en su muerte de cruz. Aún sus discípulos pensaron inicialmente que la muerte del Señor instituía un fracaso porque no entendían todo el programa de la redención a través de Él. Pero cuando Cristo resucitó, sus ojos fueron abiertos y comprendieron que con su muerte Cristo derrotó a la muerte para siempre. Por eso le pudo decir a Juan en la isla de Patmos que después de haber muerto y vivir ahora, tenía las llaves de la muerte y del Hades, como lo menciona Apocalipsis 1:18. Cristo murió al pecado una vez por todas, así que su carne y su sangre no pueden ser ofrecidas otra vez por los pecados. Con su muerte el Señor obtuvo una vida eterna en redención. Por eso, la segunda parte del versículo 10 revela que desde el momento que Cristo resucitó de los muertos, vive para Dios. Siempre había vivido para glorificar al Padre, lo menciona en Juan 17:4, pero después de ofrecer su vida en rescate por el pecado, ahora vive sin llevar jamás en su cuerpo de gloria del pecado del pueblo. No obstante, debemos tener en cuenta que no vive olvidando de sus santos, que no se olvidó de sus santos, sino que intercede siempre por ellos ante Dios. Hebreos 7:25 lo menciona, que somos suyos, debemos mostrar a través del carácter piadoso que realmente entendemos el precio que Él pagó por nuestra redención. En el versículo 11, Pablo da a entender que debemos modelar una manera santa de vivir. Ese nuevo andar dará evidencia que en verdad nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El principio de que estemos muertos al pecado debe afectar positivamente nuestro carácter y proceder en este mundo. Ahora debemos ser selectivos respecto a los pensamientos que dejamos entrar en nuestra mente, tal como nos enseña Filipenses 4:8. Y de igual forma debemos permitir al Espíritu Santo que moldee nuestra conducta para poder conducirnos de una manera santa, justa y piadosamente en Él. En la relación a vivir para Dios, ninguna escritura es más seleccionadora que la que dijo Pablo en Colosenses 3:1. Él exhortó que a los que han sido resucitados con Cristo, que busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos mostrar obediencia a este sagrado mandamiento. Buscar las cosas de arriba día con día, hermano, nos va a hacer a que faltemos menos al Señor.
Conocer su palabra día con día va a hacer a que nosotros tengamos verdaderamente una transformación. Día con día buscar las cosas de arriba. Al igual que Cristo, los creyentes debemos vivir para agradar a Dios y no dejarnos gobernar por el pecado. Cristo es en tanto nuestro Salvador como nuestro modelo a seguir. Pablo ha revelado en este capítulo que cuando ponemos nuestra fe en Él para nuestra salvación del pecado, experimentamos una muerte espiritual con Él. Espiritual, morimos y fuimos sepultados y luego fuimos resucitados a una nueva vida con Él. Tenemos que seguir buscando de su palabra, tenemos que seguir buscando de Él para poder seguir siendo transformados a través de ella. Vamos con el versículo 12, 13, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en relación a ello, el versículo 12 reclama que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal. Debemos comprender que aunque ya no somos esclavos del pecado, todavía el pecado es una fuerza oponente a nuestro caminar con Dios. Un ejemplo de ello es lo que sucedió con el rey David. Él era auténtico en su fe y conforme al corazón de Dios, como lo menciona 1 Samuel 13:14, pero el pecado lo enfrentó y sufrió grandes consecuencias por no obedecerlo. Es un vivo ejemplo lo que sucedió con el rey David, hermanos. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. El rey David estaba confiado de que sabía lo que Dios estaba haciendo en él. Acá hace mención que ya no somos esclavos, pero todavía el pecado es una fuerza oponente en nuestro caminar con Dios. Él cayó en pecado, él vio y se quedó. Él lo que debió haber hecho fue haber visto y con la misma retirarse. Eso es lo que se hacía mención anteriormente. No podemos decir que somos fuertes, no podemos decir nos quedamos, no, es huye de él y así él mismo huirá, dice, huye del pecado, huye del enemigo y el enemigo huirá de nosotros. Sabemos perfectamente bien que si somos hijos de Dios, podemos también ser tentados, pero también podemos caer si nosotros verdaderamente no reaccionamos y no nos alejamos a tiempo, como le pasó al rey David. Dice, de aquí saca el creyente debe estar siempre en guardia ante el peligro del pecado. Día a día tenemos que tener mucho cuidado del peligro del pecado. Pablo da por sentado que el pecado está íntimamente relacionado con el cuerpo, como enseñó Jesús en Mateo 15:19. El pecado sale del corazón, pero los miembros del cuerpo para su consumación. Por tanto, todo hijo de Dios debe negarse a obedecer el pecado. La expresión cuerpos mortales no solo indican el desgaste natural y el hecho de que este cuerpo irá al polvo. Se refiere también que este cuerpo que aún está en su estado caído tiende hacia el pecado y la muerte en su consecuencia. Este concepto aparece más claro aún en el versículo 13, donde se nos pide no presentar nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, así como los creyentes deben poner sus miembros físicos a disposición del pecado. Para ello debemos recordar que ahora nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Por eso, en la segunda parte del versículo, Pablo enseña que debemos presentar nosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El término instrumento de justicia es usado muchas veces por Pablo en el sentido de armas. Por ejemplo, en Romanos 13:12, Pablo incita a los hermanos que desechen las obras de las tinieblas y visiten con las armas de la luz. Así que nuestros miembros físicos deben ser como armas en las manos de Dios, a través de los cuales Él pueda mostrar la justicia hacia el mundo. En nuestro deber, consagrarnos al Señor totalmente, de modo que nuestro ser espiritual, alma, cuerpo, sea guardado irreprensiblemente por la venida del Señor Jesús
en Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Si alguien lo puede leer, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No podemos permitir que las tentaciones del pecado nos atraigan hacia su poder, hermanos. Debemos resistir las seducciones del pecado. No debemos permitir que el pecado reine en nuestras vidas. No podemos presentar los miembros de pecado, sino que debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El carácter de los hijos de Dios está ligado a una nueva vida abnegada en la cual el creyente se hace participante de la muerte de Cristo. La frase "consideraos muertos al pecado" nos ayuda a entender qué significa este tipo de conducta. ¿En verdad vivimos para Dios? ¿Es la forma divina que trae realización y complacencia en el alma? Muy bien, nos hace entender nuestro texto áureo. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos y creemos que si hemos muerto con Cristo, también sabemos que resucitaremos con Él y que estamos con Él y tenemos vida eterna. Dice, nadie puede vivir mal y sentirse bien, como lo hicimos mención. Dice, cuando la conducta es contraria al diseño de Dios. No podemos sentirnos bien si nuestras conductas son lo contrario del diseño de Dios. No podemos sentirnos bien si nosotros seguimos llevando una vieja manera de vivir. No podemos sentirnos bien si seguimos practicando ciertas cosas que se supone que ya teníamos que haber dejado. Preocupémonos, hermanos, si seguimos siendo los mismos. Preocupémonos, hermanos, si seguimos teniendo actitudes del viejo hombre. Yo creo que esta enseñanza nos confronta para poder verdaderamente analizarnos y ver si hemos cambiado y hemos dejado verdaderamente morir al viejo hombre o seguimos día a día alimentándolo. O simple, no queremos hacer un compromiso, verdaderamente no queremos ser cambiados, verdaderamente no queremos entender de lo que es morir en Cristo. Si así es, hermanos, yo creo que tenemos que confrontarnos a nosotros mismos, que la palabra nos confronte y hacer cambios. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero día con día, si nosotros, Dios ve en nuestra disposición de nuestro corazón el poder hacer cambios en nuestras vidas, Él nos ayuda porque Él dice que si nosotros en nuestras debilidades, Él se glorifica. Pero cuando nuestros corazones van hacia Cristo y le dicen, Señor, me cuesta mucho trabajo dejar esto. Señor, yo tengo ciertas situaciones que no puedo manejarlas y que reacciono de una manera que sé que no es agradable delante de ti. Necesito que me ayudes porque sin ti yo no voy a hacer. Cuando nuestros cuerpos se someten a Cristo, cuando nuestra voluntad se somete a Cristo, Dios nos ayuda. Cristo nos ayuda. Aquí el problema es si nosotros dejamos de sentir ese arrepentimiento. Nuestras vidas diarias debe de ser, a nuestro caminar, un arrepentimiento diario. Hermanos, todos aún nos falta mucho por caminar y todos tenemos aún errores, pero tenemos que entender que cada día es un proceso, cada lucha que tenemos, estamos tomados de la mano de Dios y día con día poder practicar la santidad hasta la venida de Cristo. El Señor nos confronta, el Señor nos habla a través de su palabra. Hermanos, sí sería bueno que siguiera uno leyendo y estudiando el tema de Romanos, a donde nos hace morir en Cristo. ¿De qué serviría que somos hermanos que nos congregamos? ¿De qué serviría que no faltamos a la iglesia? ¿De qué serviría que nos paramos aquí al frente y damos buenos estudios, buenas predicaciones? Pero si verdaderamente seguimos siendo los mismos, no sirve de nada. No sirve de nada porque no está habiendo un cambio verdadero. Aquí Pablo les habla a los creyentes, no a los incrédulos. Pablo les habla a los que creemos en Cristo y entendemos, no a los incrédulos. Le habla a la iglesia de los que somos creyentes. ¿Para qué? Para que nosotros que somos creyentes
podamos ver reflejado y podamos ser testimonio afuera de lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nuestro testimonio puedan ser convertidos. Es importante, hermanos, que hagamos conciencia de lo que aún seguimos luchando, pero también de lo que aún seguimos alimentando. No podemos engañarnos. La palabra nos confronta, empezando primeramente por mí, y decir, esto lo sigo practicando, pero hago de cuenta como que no lo practico y me acostumbro a hacerlo. Entonces no estamos siendo verdaderamente transformados por Cristo Jesús y no estamos dejando que muera el viejo hombre. Entonces, hermanos, esta es la lección del día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios y que el Señor siga obrando pues esa verdadera transformación y podamos seguir siendo un reflejo de lo que el Señor día con día hace con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Ponemos de pie, por favor. Bendito Dios, Padre bueno, Padre de bondad, Señor, Dios eterno. Mi Dios, aquí en Romanos 6, Señor, donde Pablo habla a la iglesia, a los creyentes, Señor, los confronta, Señor, a verdaderamente creer en el simbolismo de lo que es una muerte en Cristo, en el simbolismo de dejar al viejo hombre atrás, morir y ser resucitado, Señor. Ver el simbolismo de lo que verdaderamente es un bautismo, que es la representación y muerte y sepultura de Cristo, pero la resurrección, Señor, que tú también nos das, Padre, a través del sacrificio de tu Hijo amado. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, Señor, que así como fuimos crucificados en la cruz a través del sacrificio de Cristo Jesús, somos nuevas criaturas en Cristo, Señor. Padre, confronta nuestra mente, confronta nuestro corazón, Señor. Padre, danos palabra día a día, Señor. Que sea el poder de tu Espíritu Santo que no nos deje en paz, Señor. No permitir, mi Dios, que nosotros, Padre, sigamos esa vieja manera de vivir, ese viejo hombre sigamos alimentándolo cuando tenemos que ser confrontados, Señor, cuando tenemos que entender lo que es una verdadera muerte en Cristo, mi Dios. Ese simbolismo del bautismo, Señora, donde somos sumergidos, Padre, porque entendemos, Padre, lo que representa un bautismo, de lo que representa la crucifixión tuya, Padre, pero también, mi Dios, donde representa, mi Dios, que tú fuiste, Padre, tú eres, mi Dios, venciste a la muerte, Señor, que tú, Señor, nos das vida eterna, Padre, que ya no gobierna, Señor, el viejo hombre en nosotros, sino que ya no hay valor, Padre, para que le demos poder, porque tú nos das el valor y el poder, Señor, para poder decir no al viejo hombre y abrir una nueva verdadera vida en Cristo, pero que sea tu Espíritu Santo día con día confrontándonos, Padre, que tengamos una verdadera relación, unión contigo, Señor, porque es por eso también, Señor, que muchos nos convertimos en tus servidores, en tus trabajadores, Señor, pero no hay relación con Cristo. Y si no hay relación contigo, no hay unión contigo, Señor. Nos convertimos nada más, Señor, en siervos, Padre, pero queremos ser siervos para tu gloria, que tengamos la mínima mente que Cristo tuvo, Señor, que verdaderamente demos cambios y reflejos, Señor, de lo que es frutos de un verdadero arrepentimiento y una nueva vida en Cristo, Señor. Es real que se ve, Padre, en nuestro caminar. Es real que lo que nos mira nos damos cuenta verdaderamente quiénes verdaderamente estamos haciendo el cambio y quiénes no, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, sé tú fuerte, Padre, en nuestras debilidades, Señor. Tú manifiéstate, Señor. Mira cada uno de nuestros corazones, Señor. Y tú, conforme a nuestros corazones, Padre, ayúdanos a enfrentar esta lucha diaria que tenemos, Padre, para que el viejo hombre no resucite, Señor, porque ya fue muerto. Ya está muerto, Señor, ahora somos resucitados en Cristo Jesús y tenemos una vida libre, Padre, una vida libre, pero somos, Padre, mi Dios, sometidos, Padre, a una vida verdadera en Cristo Jesús, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.